el pastor Gamaliel que me invitó a estar en esta tarde. No sabía que hoy era su cumpleaños. En la mañana me levanté y después de un rato prendí el celular y llegó un mensaje ahí que decía: hoy es el cumpleaños de Gamaliel y de Arturo, el hermano Arturo, que fueron de las primeras personas que yo conocí en la unión. Quiero decirte también que por el amor de Dios, por su infinita misericordia, también estoy cumpliendo años yo, pero espiritualmente, porque me invitaron a una fiesta a la iglesia. Me invitaron a una fiesta, dice una hermana que era una vecina de nosotros, dice: vamos, va a haber una fiesta a la iglesia. Yo nunca había ido, nunca había pisado la iglesia que el pastor Gamaliel había abierto allá en la unión. Y ese día pues yo me fui a la fiesta, y la fiesta era porque el pastor cumplía años. Así es que ese día yo escuché un mensaje del pastor. Me acuerdo todavía del mensaje. Me habló del Espíritu Santo, que él podía ser mi amigo y podía hablarle. Yo había leído muy poco la Biblia, no sabía que podía uno invitar al Espíritu Santo y él podía venir. Y me fui con eso en la cabeza a mi casa, y en la noche me acordé de esas palabras y dije: el pastor dice que uno puede ser amigo del Espíritu Santo. Y ya mi esposa se había dormido y eran cerca de las 12 de la noche, y yo estaba ahí en la sala y yo dije: voy a calar a ver qué. Yo no conocía de Dios, era la primera reunión que había estado en la mañana ahí con el pastor. Y me siento en la sala y empiezo a decir: Espíritu Santo, dice el pastor que viene de Sigua que tú puedes ser mi amigo. Dice el pastor que viene de Sigua que yo te puedo llamar y que tú vas a venir. Y yo empiezo a hacer así una plática con Dios. Nadie me había enseñado a orar, nadie me había enseñado a buscar a Dios. Y estoy ahí solo y comienzo a sentir ahí en la sala una fuerza en mi espalda que me lleva a estar de rodillas esa noche, ese primer día que yo había estado en la iglesia, ese primer encuentro con el Espíritu Santo, ese primer llamado que yo le había hecho y él había respondido. Y estaba yo ahí hincado llorando. Y yo decía: ¿por qué estoy llorando si tú eres el Espíritu Santo? ¿Por qué estoy llorando? Y fue algo extraño, algo raro. Después de unos instantes se fue esa presencia, que yo no sabía que era la presencia de Dios, pero yo había llamado al Espíritu Santo y dije: no vaya a ser que viene otro. Dije: le voy a contar al pastor ahora que venga. Y entonces en la siguiente reunión, porque ese había sido un miércoles, el cumpleaños de él, hace 12 años que pisé ahí la iglesia en un cumpleaños de él. Y entonces se llega el domingo y le dije a la vecina: vamos a ir a la iglesia. ¿Sí van a ir? Sí, vamos a ir a la iglesia. Y ya nos arreglamos, nos fuimos a la iglesia. Y entonces empieza la reunión. El día del cumpleaños no fue una reunión así de adoración y de enseñanza, fue algo así rápido porque pues había comida y el pastor iba a ser festejado. Entonces comienza ahora sí una reunión, vamos a decir normal, de las que después fui conociendo. Y dice el pastor: levanten sus manos al cielo, vamos a invitar que su presencia venga. Y yo dije: bueno, yo no sabía qué era eso, y empiezo a levantar las manos al cielo. Y cierran sus ojos, yo los cerraba y los abría. Y no, ya está pasando algo aquí. Y entonces abría los ojos y los cerraba. Y en un momento yo no me doy cuenta, quedé con los ojos cerrados y comienzo a sentir en las palmas de mis manos que un fuego entraba en mi cuerpo y recorría todo mi cuerpo, y empiezo otra vez a llorar. Y no quería abrir los ojos y estaba ahí yo llorando y estaba metido en una presencia nueva para mí, la presencia de Dios en mi vida, nueva para mí, un llamado especial que Dios estaba haciendo a mi vida. Mucho rato, no fue alabanza, fue adoración plena la que hizo el pastor en esa reunión. Y entonces después de esa adoración ya nos dio un tema. Y al final le digo: pastor, quiero hablar con ustedes, que me pasó algo raro la otra noche y ahorita también. Le digo: la otra noche alguien me empujó y me puso de rodillas y me empecé yo a llorar. Y hace rato que dijo que levantáramos las manos,
Le dije, entraba un fuego en mi cuerpo y recorría mi cuerpo y me hacía más llorar y yo no quería llorar. Y se empieza a reír. No me dijo nada. Y yo esperaba que me dijera qué era eso. Dice, busca a Dios. Así eran a veces le hacía preguntas y decía, ponte a leer. Y luego llegaba y me traía un libro y decía, aquí está. Y me devoraba los libros y les decía, ya leí el libro y encontré ahí muchas cosas. Y me daba otro libro y entonces lo leí y le decía, ya leí el libro, y me daba otro libro y leía otro libro. Y un día me llega con un libro que se llama El Callado del Pastor, haber dicho, a ver si sí es cierto. Los que conocen El Callado del Pastor es otra Biblia, ¿no? Y entonces me la da. Dice, a ver cuánto tiempo te la lees. Y fue una gran bendición el haber estado en ese día ahí. Dios empezó a tocar mi vida desde la primera reunión. Yo escucho que hay algunos hermanos que tienen meses, tienen años y esas experiencias con el Espíritu Santo a veces no se le dan. No sé por qué, pero Dios así fue de real en mi vida. Yo me subí al carro y salí en el carro y iba llorando en el carro. Había una presencia que inundaba el carro y había unas alabanzas que me habían regalado y me hacía llorar nomás de estar en esa presencia. Y fue llamados especiales y el pastor empieza a platicar conmigo en la casa, me empieza a discipular, me empieza a enseñar. Y yo a los 3 meses estaba predicando en las calles de La Unión cuando yo no quería nada con los cristianos anteriormente. Y estaba predicando a las casas, a los amigos y les hablaba del amor de Dios y una pasión que Dios traía a mi corazón. Y cada uno de los hermanos que estuvieron yendo allá 5 años, bueno, o más, porque yo llegué y estuvieron 5 años, después se vinieron y hasta ahorita no han vuelto. Hasta ahorita no han regresado. El hermano Arturo Hernández, le acompañaba a Gamaliel. No sé si era una estrategia para aprender las alabanzas porque no había pantalla, no había canciones anotadas. Y entonces pasaba Arturo con una guitarra y decía, hermanos, vamos a adorar a Dios, cierren sus ojos. Y cerrábamos los ojos y se aventaba 40 minutos con una canción, al final ya la sabíamos. Y venía otra reunión y otros 40 minutos y ya llevábamos 2 alabanzas bien aprendidas. Repetía y repetía y repetía. Era una gran bendición y empezamos a aprender qué era adorar a Dios. Yo lo veía cómo se metía, terminaba llorando. Dije, eso me pasa a mí también, no sé por qué, pero ya somos 2 y nos pasaba eso. Seguido escuchaba a su esposa, que también le conocimos, y la frase de ella era, ven para acá, a Caleb, estaba pequeño Caleb. De la reunión siempre lo sacaba y decía, ven, te voy a dar una paleta de limón. Yo no sé si alguien sabe eso, pero ella lo sabe bien, que era la paleta de limón. Y se llevaba al niño por allá y ya después regresaba bien tranquilito el niño. Le daba su paleta de limón. Y es una gran bendición que Dios hoy me tiene en este lugar. 12 años que le he conocido, 12 años que ha sido fiel Dios. Y estaba recordando todo eso en la mañana de Gamaliel, de Arturo, su esposa. También iba la hermana Chayo, no sé si esté por aquí la hermana Chayo, pero había una manera de hablar así de amor siempre la hermana Chayo. Ay, mi hijito, y hablar. Y conocí muchas maneras que Dios nos iba formando, nos iba enseñando el amor de Dios a través de sus vidas. Y le doy muchas gracias a Dios. Yo le decía a mi esposa hace unos días, sabes que tenemos 12 años ya de conocer a Dios, y desde que empezamos a conocer a Dios, su fidelidad es tan grande que nunca me ha permitido estar enfermo un miércoles ni un domingo. Los días de las reuniones, desde que pisamos la iglesia, Dios ha sido tan fiel que hemos estado los miércoles, hemos estado los domingos. Y si no estamos allí en la iglesia, a veces estamos en algún evento, pero estamos buscando a Dios. Le digo, ¿cómo es fiel? Si me enfermo es otro día, jueves, sábado, lunes, pero los miércoles y los domingos ha estado siempre la fidelidad de Dios buscándola. Hemos estado en la iglesia y damos gloria a Dios por eso. Amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Dios es fiel,
Dios es muy fiel. El diablo ha querido destruirnos. El diablo sabe lo que Dios ha depositado en nuestra vida. Yo creo porque hemos pasado pruebas muy difíciles, hemos pasado situaciones de muerte, pero Dios ha sido fiel. Amén. Y te digo esto, si alguien está aquí por primera vez, Dios es un amigo que no nos va a fallar. La fidelidad de Dios es para siempre. Y hace rato escuchaba yo una alabanza, no me la sé bien, a veces la tocamos allá en la Unión, y dice esa alabanza: mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Y la otra frase: es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios. Pero cuando tú eso ya lo bajas al corazón, ya no lo dices, lo crees. Amén. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, es poderoso. Mi Dios es poderoso y Él ha guardado nuestra vida, la vida de mi esposa, la vida mía, durante todos estos años. Y el día que nos llama a su presencia, damos gracias porque podamos decir como Pablo: hemos acabado esta carrera que tenemos aquí en la tierra. Bien, pues yo quiero hablarte hoy una palabra que Dios puso en mi corazón acerca de el gozo de Dios, vivir en el gozo de Dios. No es fácil, la vida es difícil muchas veces, no siempre es de color de rosa, pasamos dificultades. Y hay gente que cuando está pasando una situación difícil, a veces como que la fe empieza a bajar en vez de que empiece uno a confiar más, pero tenemos que aprender a confiar en Dios en cada una de las circunstancias difíciles que la vida nos presenta. Y entonces quiero hablarte yo algo que está en Filipenses capítulo 4, el verso 4. Si puedes ir ahí a tu Biblia. Decía el pastor: si no traes Biblia, acércate a un cristiano, ellos siempre traen. Y bueno, también agradecer, han sido maestros de nuestra vida, el pastor Rafa, nos ilustra seguido ahí por el celular o a veces nos visita y me dice: una actualización, pastor. Ya la recibo, no digo, bien, pastor. Ahí vamos, y vamos aprendiendo cosas nuevas de Dios, porque uno nunca termina de conocer a Dios. Amén. Y si hay alguno que diga que ya conoce a Dios, entonces pues no sé. ¿Quién le pueda uno enseñar a alguien que dice que ya conoce a Dios? Pero no podemos conocer totalmente a Dios. Vamos aprendiendo cada día algo nuevo de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4, verso 4: regocijaos en el Señor. Di conmigo: siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Y hay otra vez, dice: otra vez digo. Pero así no se lee, tiene unos signos de admiración. Es diferente a la primera palabra. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: regocijaos. Es una palabra de créetelo. Es una palabra de confiésalo en tu corazón. Créelo. Y a veces tú vas leyendo: regocijado en el Señor siempre, regocijado, y estás bien triste por dentro. Esa palabra pasa entonces desapercibida y no comprendes lo que Dios te está diciendo ahí. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Di conmigo, otra vez digo. Ahí vamos. Además de estar predicando en la iglesia ahí en la Unión, soy maestro de una escuela primaria y a veces me toca repetir toda la mañana lo mismo con los niños. Pero al final lo han aprendido. Entonces dice la Biblia, otra vez, como que vamos a empezar. Dice la palabra, verso 4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo. Bien, regocijaos, alégrense. Verso 6: por nada estéis afanosos. Dile al que está de tu lado: no estés afanoso. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo vamos a llevar nuestras peticiones delante de Dios? Dice la Biblia:
en toda oración. Y tú dices, es lo que más pesado se me hace, no me gusta orar. Solamente oro cuando estoy en problemas. Está complicado. Pero dice que siempre te regocijes. Y dice ahí, no estés afanoso, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Hay situaciones problemáticas, hay situaciones difíciles, hay conflictos, y dice la Biblia, dice su palabra aquí: no estés afanoso, llévalas a Dios, dalas a conocer a Dios con oración y ruego. ¿Tú sabes qué es ruego? Si eres padre vas a saber qué es ruego cuando un niño está pidiéndote algo. Ya te dije que no, que sí lo quiero. Ya te dije que no, que sí lo quiero. Ya te dije que no, que sí lo quiero, y empieza y está ahí hasta que hace el padre. Se lo da. Amén. Dice, tus peticiones delante de Dios con oración y ruego. Además también dice acción de gracias. Creo que cuando le das algo a tu hijo, al final, ya que lo consiguió, ni gracias te da, ¿verdad? Oramos a Dios por algo y tenemos que dar gracias antes de que lo recibamos, dice la Biblia, con oración y ruego y acción de gracia. Y va a pasar algo. ¿Qué pasa según la Biblia? Dice, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Mira, hay cosas que no entendemos, pero cuando estamos en situaciones bien complicadas y tú vas en oración a Dios y en ruego a Dios, viene una paz que sobrepasa todo entendimiento y nadie entiende, pero tú estás firme en Dios, confiando en que Él va a obrar en tu vida. Estás esperando a Dios nada más, y muchas veces en silencio, esperando el favor de Dios, y hay una confianza, algo que sobrepasa el entendimiento. Al final, cuando pasan estas mareas, estas situaciones, uno sabe y dice, es el amor de Dios que guardó nuestros pensamientos, que está guardando nuestro corazón. Porque muchas personas oran a Dios una vez, 2 veces, quieren recibir algo de Dios, no lo ven y se alejan, como que si Dios les ha fallado, como que si Dios no ha cumplido. Yo quiero decirte, Dios es fiel y Él cumple lo que promete. Y Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Él dijo eso. Amén. No estás solo, hermano. Él está contigo todos los días hasta el fin. Y tú dices, a veces como que no siento, pero Él está contigo, porque es una verdad que debes de bajar a tu corazón. No es una verdad solamente a medias, solamente cuando estás bien. Es una verdad que Dios te confirma en su palabra. Y yo estaré contigo todos los días hasta el fin. No caminas solo. No caminas solo. Por nada estés afanoso, por nada estés afanoso. ¿Cuántas veces no mostramos nosotros temor, miedo a lo que pueda venir? Nos ponemos celados a veces cuando hay una mala noticia, nos ponemos en temor. Pero dice Dios, yo guardaré tu pensamiento, yo guardaré tu corazón. Confía en mí, confía en mí. Yo te digo, confía en Dios, confía en el Señor. Filipenses 4, ahí donde estamos, en el verso 11, el apóstol Pablo dice, no te digo que te regocijes, no te digo que siempre, nomás por nomás. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. ¿A qué había aprendido el apóstol? A contentarme. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo ¿estoy qué? Alguien le enseñó, él aprendió, vio eso en alguien. Estoy enseñado.
sé vivir, decía él. Estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para tener necesidad. Yo te pregunto, ¿alguien te ha enseñado a vivir en la necesidad regocijado? ¿Contento? No, cuando estoy en necesidad estoy bien preocupado y me trueno los dedos y no sé cómo le voy a hacer. Y a veces lo menos que tenemos que hacer es movernos y desesperarnos, sino primero ir a Dios. Y Dios alumbrará nuestro entendimiento y te dirá qué hacer. Dios alumbrará nuestro entendimiento y te dirá qué hacer. Viene una situación y a veces buscamos nuestras maneras rápidamente y cómo le vamos a hacer, y entonces lo hacemos a nuestra manera, y cuando lo hacemos a nuestra manera las cosas se dificultan, las cosas se complican, pero a la manera de Dios todas las cosas son fáciles. A la manera de Dios todas las cosas son fáciles. Amén. Ya ves ahí en la Biblia Moisés, cuando está llevando el pueblo, sacándolo de Egipto, en unos momentos después que salen, y delante el mar y atrás el ejército egipcio, y entonces, ¿qué hago, Dios? Y dice Dios, a mi manera va a ser. Tú vas a escapar a mi manera. ¿Qué pensaría Moisés? Si regreso, nos hacen más esclavos, nos van hasta matar. Si nos tiramos al mar, nos vamos a ahogar. Pero la manera de Dios es fácil. Confiemos en Dios. Las maneras de Dios son más fáciles. Amén. Y caminando ahí por el desierto, y ves que entonces que empieza Dios a alimentar durante 40 años, y cada día recogían la porción, y cada día recogían la porción de maná que necesitaban para ellos. ¿Ese era otro Dios? Mi Dios es grande, dice la palabra. Mi Dios es fuerte y es poderoso. Nuestro Dios sana. Es el mismo Dios. Es el mismo que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud y que los alimentó en el desierto. Es el mismo que en una ocasión, para probar lo que había en el corazón de los apóstoles, que había enseñado de sus discípulos, y está enseñando todo el día el Señor. Señor, ya es tarde, el día ya declina, regrésalos a su casa porque pues ya van a tener hambre. Y dice el Señor, no, denles de comer. ¿Y qué dice un discípulo? Señor, ¿cuántos? 50 denarios, 100 denarios, ¿cuántos denarios nos alcanzarán para alimentar todos estos? Ni 100 denarios nos alcanzarán para alimentarlos. A nuestra manera las cosas son difíciles, pero a la manera de Dios, ¿qué hay? No, pues unos panes y unos peces. Y a la manera de Dios es: Padre, bendigo este pan, y todo es multiplicado. Las maneras de Dios son más fáciles. ¿Ese es otro Dios que alimentó a esos 5,000 personas? Es el mismo. Entonces muchas veces el problema es que nuestra ansiedad lleva a limitar a que Dios obre en nuestra vida. Nuestra preocupación, nuestro miedo limita a Dios. No porque Dios no sea poderoso, pero dice: el que se acerca a mí es necesario que crea, porque sin fe es imposible que Dios se agrade. Y cuando alguien se acerca a Dios creyéndole a Él, dice: sepa esto, que es galardonador de aquellos que le buscan. Tú estás aquí, ¿qué crees que estás haciendo? Estás buscando a Dios. Ahora falta que le creas realmente a Dios, que tú le creas. Y Él se agrada de que la gente le crea, de que sus hijos le crean, de que no haya duda. Sean conocidas todas nuestras ansiedades delante de Dios. Sean conocidas. Decía el apóstol: yo sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Mi fe no cambia. Yo sigo predicando, me reciban o no me reciban, me den de comer o no me den de comer, haya o no haya alimento, yo sigo adelante, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En todo y por todo estoy enseñado. Necesitamos estar enseñados para esto. Que nuestra fe no cambie cuando las situaciones empiezan a verse oscuras, cuando no ves
la manera de cómo se van a resolver las cosas. Necesitamos confiar. Necesitamos confiar en Dios. Hay un versículo que muchos creo que lo sabemos de memoria. Algunos lo declaramos aquí, lo tenemos en la mente, lo hemos aprendido. Pero yo te invito a que lo bajemos al corazón. Y es el verso que sigue. El verso 13, estamos en Filipenses. Dice la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos conocemos ese versículo? ¿Cuántos aprendimos ya ese versículo? Y si dice todo, es todo, pero dice en Cristo, no en tu manera de razonar para resolver las cosas. Todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Y hay una confianza en esta palabra declarada por el apóstol: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esta palabra yo creo que él constantemente la decía cuando estaba ahí con aquellos prisioneros en el barco, y dijo: momento, se querían tirar. Algunos dicen: nadie va a salir muerto de esto. Yo creo que el apóstol decía: lo vamos a poder en Cristo. Lo vamos a poder en Cristo, porque todo lo podemos en Cristo, porque nada es imposible para Dios. Todo es posible al que cree. Leemos así la palabra, pero necesitamos de aquí bajarla hasta acá. Hay una historia en la Biblia de un centurión que amaba mucho a uno de sus siervos y estaba enfermo, muy enfermo, dice la palabra. Y entonces manda a algunos de sus siervos a llamar a Jesús. Y entonces Jesús dice: yo voy a ir. Y viene en camino Jesús y sale el centurión y dice: Señor, yo no soy digno de que tú entres y ores por mi siervo, pero si tú dices la palabra, mi siervo sanará. ¿Sabes por qué? Y Jesús se maravilla y dice en ese momento: wow, dice, a lo mejor no dijo wow, pero dijo algo. Jesús dijo: ni en Israel he hallado tanta fe. Y le dijo algo. ¿Sabes qué le dijo? Vete, y como has creído, te sea hecho. 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 Y cuando él llega a donde está el siervo, estaba sano. ¿Por qué? Porque creyó la palabra. Porque creyó la palabra. Tenemos la historia que muchas veces le hemos escuchado: una mujer enferma de flujo de sangre, 12 años enferma, y tú lees la historia y tú dices: ¿cuántos años? 12. Uy, yo llevo nada más una semana pidiendo a Dios por esto, ya quiero que se vaya. Y entonces está 12 años enferma esta mujer. Pero espérate, cuando él buscó sus maneras, cuando esta mujer busca la manera de ser sana, dice que fue con médicos y gastó todo lo que tenía y nada le aprovechaba. Y gastaba esta mujer, y entonces ya no le queda nada hasta que su mente cambia y dice: si tan solo toco el manto de él, seré sana. ¿Y por qué no pensó eso antes? ¿Sabes por qué? Porque lo primero que hacemos es a nuestra manera. ¿Cómo le podemos hacer? ¿Cómo le podemos hacer? Y dice la Biblia: sean conocidas tus peticiones, por nada estés afanoso, por nada estés afanoso. Sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Y entonces aquella mujer va y toca el borde, y saben la historia, y dice Jesús: poder salió de mí, alguien me tocó. Y entonces dicen: ¿cómo? Si toda la multitud te aprieta, maestro. No, pero poder salió de mí. ¿Por qué salió poder de Jesús? Porque alguien creyó. Porque alguien creyó. Poder sale de Dios cuando tú crees. Poder sale de ese Dios que sanó a esta mujer, y es el mismo que viene a nuestras reuniones y nos visita. Y al que cree, entonces obra milagros Dios en su vida. No es posible que vayamos a la iglesia y estemos en la iglesia contentos ese momento, y cuando llegas a tu casa y ves la realidad de situaciones, tu fe empieza como a decir: y otra vez.
tiene que ser lo mismo. Regocijaos en el Señor. Otra vez le digo, regocijaos. Y a veces se confirma una palabra y se vuelve a repetir porque tendemos a olvidar. ¿Por qué crees que todos los días con los niños estamos y la M y la A y como dice? Y al día siguiente el que ya aprendió dice otra vez eso, maestro, sí, pero hay otros que no la aprendieron. Y estamos ahí, porque tendemos a olvidar muchas veces. Fácil, tendemos a olvidar. ¿Podemos creerle al Cristo de la Biblia? ¿Al Cristo que hace estos milagros? ¿Podemos vivir entonces en el gozo de Dios? Podemos ir aprendiendo al ver cada historia, que cuando tú veas, Dios alimentó a algunas personas, también lo puede hacer conmigo. Dios hizo ver a un ciego, también puede sanarme a mí. Dios también quitó la fiebre a la suegra de Pedro, que no lo haga conmigo, que lo haga con otra. También que lo haga contigo, hermano. Y a veces leemos ahí, hay una parte en Mateo, capítulo 6, 25, hay una parte donde empieza a decir, ¿por qué nos afanamos del día de mañana? ¿Por qué decimos qué vamos a comer, qué vamos a vestir, qué vamos a tomar? Dice, y mira los lirios del campo, ellos cómo se visten, y las aves no trabajan y son alimentadas, y te empieza a dar unos ejemplos así preciosos en la Biblia. Y te comienza y termina diciendo toda esa parte, dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo será. Y sabes que muchas veces no estamos en el lugar correcto donde puede venir una bendición, porque estamos buscando las soluciones allá afuera. Cuando la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás es añadido. Y nos preocupamos por las añadiduras en vez de buscar el reino de Dios. Yo te puedo decir esto, he aprendido que a la manera de Dios las cosas son más fáciles. Que me conviene creerle a Dios. Que me conviene echar fuera todo temor, toda duda de lo que pueda pasar mañana. Dice, baste cada día su propio mal. ¿Por qué te afanas? ¿Sí o no dice la Biblia ahí? ¿Por qué te afanas de qué será el día de mañana? Y muchos están preocupados, mañana lunes y mi hijo le pidieron esto y todo esto, y entro a la escuela y hay preocupaciones. Sean conocidas delante de Dios todas tus peticiones en oración y ruego. Vuelve a orar. No ha pasado, vuelve a orar. No ha pasado, vuelve a orar. Hablaba con una persona que está enferma en estos días de algo casi nuevo, que es diario ya, una noticia de cáncer. Y entonces uno ora por ellos, pero pues hay quimioterapias, hay situaciones bien difíciles. Y ya que me venía y nos despedíamos de ella, dice, ya no ores por mí, ya ora por lo tuyo. Le dije, espérate. Le dije, no es sabia tu palabra. En primera, Dios me llama a orar por todos, hasta por mis enemigos. ¿Sí o no? ¿Cuánto más que alguien me diga, pastor, quiero orar por usted? Pues ora por mí, ¿verdad? Como el profeta Balán. Si tú quieres declarar una maldición, de todos modos viene una bendición para mí. Porque Dios nos guarda, porque Dios nos bendice a través de la vida de muchas personas. Quiero que veas este ejemplo, hermano. Primera de Reyes 17, verso 2. Es una palabra, dice aquí, verso 2, y vino a él palabra de Jehová, a Elías, y vino a él palabra de Jehová diciendo,
apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado, di conmigo, yo he mandado. Dios había mandado, Dios había dado una orden y cuando Dios da una orden, se cumple. Y dice, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y está escuchando Elías a Dios. Imagínate, tú estás en una oración. Padre, tengo necesidad, te ruego, amado Dios, que suplas esta necesidad. Y escúchala, no te preocupes. Ve fuera de la ciudad, ya fuera de la ciudad, en aquel arroyo. Y yo voy a mandar cuervos que te alimenten. Y tú despiertes. Oh, ya lo que ando pensando. Creo que ya me está fallando. Creo que estamos mal ya. Entonces cuando lees la Biblia, ¿son historias? Son ejemplos para que nosotros aprendamos. Y tengo que aprender de la palabra. Tengo que aprender de los ejemplos. Y entonces le dice a Elías, ve ahí, yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Verso 6, la promesa de Dios se cumple. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. ¿Tú crees esto? 2, 3, ¿creen? Está bien, conforme a creíste te sea hecho. Conforme creíste te sea hecho. Conforme creíste te sea hecho. Y entonces los cuervos iban y alimentaban. Se seca el arroyo, Dios lo mueve a otro lado, porque cuando tú le das el control de tu vida, Dios te pone en los lugares correctos. Dios te pone en aquel lugar correcto donde Él te necesita, donde Él te va a bendecir, donde Él va a venir a ti y te va a decir, yo estoy contigo. No importa cuál sea la situación, el dolor, el problema o la enfermedad que estés pasando, Dios está contigo. Dios está contigo. Tenemos que creerle a este Dios de la palabra. Filipenses 4, regresamos a Filipenses, verso 19. Y sigue hablando el apóstol aquí, Pablo, el apóstol Pablo sigue hablando y dice, mi Dios pues suplirá. Di conmigo, mi Dios pues suplirá. ¿Qué va a suplir? Todo lo que nos falte conforme a sus riquezas. ¿Le faltará algo a Dios? No le falta nada. Cualquier cosa que necesitamos, Dios la tiene. Y dice aquí, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta. Tú, el Señor, me falta fe. Pídele a Dios, es grande y da. Mi Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que nos falte, Dios lo suplirá si crees. Si crees, si dejas de caminar en tu manera de pensar y aceptas las de Dios. Sabes que en un momento le dice Pedro, cuando se asustaron de que van ellos en una barca en la noche y ven una especie de fantasma, y dice Jesús, no se asusten, yo soy, y viene caminando por el agua, y entonces ahí le dice él, si tú eres, haz que yo vaya. Y se animó. Y entonces muchos usan esa historia y dicen, no, le faltó la fe a Pedro porque se empezó a hundir después de que empezó a caminar. Y ponte en esa condición. ¿Sabes que fue el único valiente que se atrevió a creerle a Dios? ¿Sabes que los demás estaban también asustados allá adentro y no se movían? ¿Y sabes que nadie se atrevió a decirle, si tú eres, haz que yo vaya? ¿Quién pudo caminar aparte de Jesús sobre el agua? Pedro. Nadie puede decir, yo también. Los otros pueden decir, nosotros vimos.
Nosotros ahí estuvimos. Y tú puedes decirle a alguien, Dios es poderoso, Él me sanó. Y el que está a tu lado, sí, yo vi. Yo vi eso. Recuerdo una vez que el Espíritu Santo me inspiraba a veces a cantar. Y estaba yo ahí con la guitarra y empezaba yo a tocar una canción a mi manera, porque no sé mucho, ¿no? Le dije una vez al pastor, cuando él se venía, el pastor Gamaliel, oye, te vas y nadie sabe tocar. Era el que tocaba la guitarra, el pastor, y predicaba. Y cuando Arturo le ayudaba, le dijo, necesito que me enseñes a mí o a alguien, pero enséñanos. Y agarra una hoja y do, re, mi, fa, sol, la, si, y ahí está. Fue toda la clase del maestro de música que tuve. Y entonces pues, me puse do, re, mi, fa, sol, la, si, y llegaba y otra vez lo vi, ya me aprendí eso. Pues síguele. Él tenía una palabra conmigo, él me decía, ya te enseñé el camino. Yo tenía que estar listo. Y él decía, ya te enseñé el camino. Y tenía que estar listo. Y estaba ahí escuchando, a veces viendo cómo se movía. No, pues voy a un evento, decía ya, ¿y no me llevas? Dice, pues tal día salgo, ahí verás. Y me tenía que poner listo. Y pastor, ¿a qué hora salimos? Pues ¿a qué hora estamos? Y así. A otros tienen que andarle, ándale, vamos, te pago y vamos, y tanto ruego. Tantos testimonios que vemos en la Biblia y a veces entramos en temor y no confiamos en Dios como Él espera. Quiero que veas esto, Mateo 11:28. Tenemos que aprender. Dios nos enseña a través de su palabra, a través de ejemplos. Tenemos que aprender. Eso decía el apóstol Pablo, he aprendido, estoy enseñado. Tenemos que aprender. Abre tu mente a eso, hermano. Dice la palabra, venid a mí, está hablando Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Yo los haré descansar. Este versículo algunos lo sabemos de memoria, pero estamos cargados, seguimos trabajados. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Que acaso no es Jesús el que está hablando? Es Cristo, y nos dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados. Hay una promesa de Dios, yo los haré descansar. ¿Cómo? Él conoce la condición de tu vida. Tú tienes que atreverte a ir nada más a Él y Él te va a hacer descansar. Él te va a hacer descansar. Y continúa diciendo el versículo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso. Hallarás descanso para tu alma. ¿Qué tenemos que hacer? Que mi fe sea tan grande. Confía en Dios y ve a Él. Confía en Dios y espera de Él, que la mano de Dios tiene una bendición para ti. Pero tienes que ir a Él. ¿Cómo fue sanada aquella mujer? ¿Cómo recobraron la vista aquellos hombres? ¿Cómo fueron limpiados aquellos leprosos? Que no decían, ten misericordia de mí. ¿No iban a Jesús? Y iban y decían, Señor, ten misericordia de mí. Y Dios no les dio descanso. Les dio descanso. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir trabajados y cargados? ¿Por qué? Porque a veces leemos así como de corrido. A veces el niño en la escuela lee y al final de un párrafo le digo, ¿qué entendiste? Y en la escuela primaria pasa mucho, no saben. Ya yo creo que en otros niveles ya comprendemos un poquito más. Yo creo que comprendemos un poquito más. Amén. Confianza tenemos para acercarnos a Él. Venid a mí,
Yo cuando veo esto, dice aquí, fíjate, el verso 28, venid a mí todos. Y tú dices, no voy porque me siento como pecador, como que hice algo mal. Dice que vayan los santos. Dice que vayan todos. Y cuando vas a Jesús, y si hay un problema en tu vida, Jesús te la va a hacer ver. Y como aquella mujer que la iban a matar a pedradas porque fue sorprendida en un pecado, y Jesús dice, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. No hay condenación de parte mía para la humanidad, no hay condenación para nadie. Hay vida en Jesús, hay bendición en Jesús. Tenemos que ir a Él. ¿Dónde salvó su vida esa mujer? A los pies de Cristo, a los pies de Jesús. Hay vida a los pies de Jesús, hay bendición a los pies de Jesús. Cuando estamos viendo la palabra, tenemos que tener fe en creer esta palabra. Yo a veces me pongo a leer la palabra y está mis labios con lágrimas y estoy llorando cuando estoy viendo las escenas. Estoy dentro de esas escenas viendo el amor de Jesús, la compasión de Jesús que tiene para la humanidad. Y la pregunta que me hago muchas veces que estamos predicando allá, ¿por qué no le creemos? ¿Sabes qué es una pregunta que yo me hago? ¿Por qué no le creemos? Si ahí está en la Biblia, ¿por qué no le creemos? ¿Por qué no le creemos? Como dice Romanos 12, renovados nuestro entendimiento. Tenemos que cambiar nuestro entendimiento para conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Tenemos que quitar muchas veces esas dudas que están en nuestra vida, esos temores que llegan a nuestras vidas. Tenemos que sacarlos. Y a veces una de nuestras oraciones debe ser: Señor, ayúdame a confiar en ti. En medio de esta situación, Señor, ayúdame a estar firme en ti. Ayúdame a sentir tu gozo. Señor, ayúdame, te lo pido. Quiero tu fortaleza en medio de esta situación. No me hagas pensar, guarda mis pensamientos, guarda mi corazón en ti. Yo quiero ver tu mano obrando en ti. No permitas que el miedo venga a mi vida. Tenemos que orar de esa manera a veces. Guarda nuestros pensamientos, Dios. Tú eres bueno, tus pensamientos para mí son de bien y no son de mal. Tú eres piadoso, Dios. Tú tienes misericordia. Todo aquel que se acerca a ti haya oportuno socorro. Y empezar a ver lo que la palabra de Dios enseña y declárala sobre tu vida, créela, y tus pensamientos están guardados en Dios. Y luego los cielos se abren y tu bendición ahí está. Créele a Dios. Créele a Dios. No podemos hacer nada sin Él. No dice eso la Biblia: separado de mí nada puedes hacer. Dice eso, ¿no? Y lo que hagamos separado de Dios nos trae dolor y sufrimiento. He visto eso. Lo que hacemos separado de Dios nos lleva al dolor, a sufrir, a gastarlo todo, a quedar sin nada. Lo que hacemos separado de Dios. Y después Dios tiene que todo eso revertirlo cuando tú vienes y te empieza otra vez a bendecir y te empieza a dar todo lo que tú necesitas. Y entonces llega el momento en que Pablo decía: yo también estoy enseñado a tener abundancia. Y ya cuando tienes abundancia a veces te olvidas de Dios. Sé vivir también así, dice Pablo. Y ahí en la abundancia también a glorificar a Dios. También a bendecir. No, pues ahora que tengo un buen trabajo y tengo un buen carro, pues ya tengo un viaje para tal. Ahorita en la iglesia no voy a estar esta semana, pastor. Y 3 meses otra vez por tu bendición. Sabes que mucho la bendición a veces no porque Dios lo permita, sino porque tú, cuando te sientes bendecido, te alejas de Dios. Estuvimos orando por una familia. Decía: pastor, llevo ya 3 años sin trabajar. Ore por un trabajo por mí. Vamos a orar por un trabajo. Vamos a orar por un trabajo. Y entonces se abren las puertas y le dan un trabajo. Y ahí está el trabajo. Gracias, pastor. Dios ya me dio un trabajo, ya me bendijo. Y entonces primera reunión no va, segunda tampoco. ¿Qué pasó? Oh, es que el trabajo, dice pastor. Entonces ahora voy a orar que Dios te lo quite.
Porque con necesidad está más cerca de Dios. Wow. Venid a mí todos, los que estén trabajados, los que estén cargados, y es palabra de Jesús, Él te hará descansar. Dios no miente, es promesa para el que cree. Para el que cree, es promesa para el que cree. Le decía a Josué, en Josué 1:5 le dijo el Señor a él, iba a dirigir ahora el pueblo de Israel, lo iba a meter a la tierra que Dios se había prometido, y le dice lo siguiente, Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Fíjate qué promesa. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Tú dices, esa promesa era para Josué, porque él iba a llevar el pueblo a la tierra. ¿Esa promesa era para Josué? ¿Esa promesa era para Josué? Para el que cree. Es para el que cree. Las promesas de Dios son para el que cree. Y les dice aquí, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Cuando esto lo bajas al corazón, entonces, hermano, puedes decir, me regocijo en Dios siempre. Como decía Pablo, en pruebas, en tribulaciones, él estaba regocijado. Y por eso él enseñaba, regocijaos, regocijaos, no así, decaídos, tristes. Ahí no puede operar Dios cuando estás en temor, cuando estás en desconfianza. No. Regocíjate en Dios. Confía en Dios. Yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar. ¿Tú crees esto? No es para Él nada más, también es para mi vida. Y yo cuando la veo digo, ¿qué pasará? ¿Por qué? ¿Qué pasará, hermanos? Porque unos cuando leen, creen, y porque otros cuando leen, no creen. ¿Qué pasará? Hay gente que ha llegado a pensar, porque tú eres el pastor, Dios más te ama. ¿Será eso? ¿Será que Dios ama más a su pastor que a ustedes? Dice que Él no hace excepción de personas. Es más, ni sobre aquellos que no han venido a conocer a los pies de Cristo, también es bueno con ellos. Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Hace que su lluvia descienda también sobre ellos. No hace excepción. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que unos creen y otros dudan. Porque hay oraciones que, Señor, haz una obra en mi vida, tengo esta necesidad, tengo este problema, Señor, haz. Y entonces está metido ahí en oración y dices, ya la llevé a Dios. Pero después acá en tu mente y en tu corazón, ¿y qué voy a hacer pues? ¿Cómo es posible eso? En muchas vidas pasa. En muchas personas pasa. ¿Por qué? La diferencia es creer. Es creer. Llegaban a la casa cuando a mi esposa le habían dado unas quimioterapia, familia, a visitarle, amigos. ¿Y cómo está la enferma? Las palabras que usaban. ¿Y cómo sigue la enferma? ¿Sabes qué palabras usaba mi esposa? Aquí no hay nadie enfermo. Yo no estoy enferma. Y como que decían ellos, pues que no te ves, mira, ya ni pelo tienes ni nada, pues te ves mal. Dice, ella decía, Dios me está enseñando algo, pero yo no estoy enferma. Y entonces algunos sí se apenaban, porque eran ellas sus palabras. ¿Cómo está de esa quimio? Decía, yo me siento bien. Dios está conmigo. Y su voluntad se va a hacer en mí. Y Él me levantará y me pondrá delante de mí gente que yo pueda animarla a confiar en Dios. Porque hemos conocido un Dios bueno. Y escuchaba a esta persona que dijo que no orara ya por ella. Y dice, creo que Dios está castigando. Y yo le decía, Dios no castiga. Y es cristiana también.
Yo conozco un Dios de misericordia, un Dios que no castiga. Pero algo bueno va a salir de aquellos que aman a Dios. Todas las cosas les van a ayudar para un bien. No podemos renegar por nada. Dios no falta a sus promesas. Dios no falta aquellas promesas que alguna vez vino y te dijo: yo voy a usar tu vida, yo te voy a bendecir. Tú eres mi hijo amado. Yo te amo. Y necesitamos ver ese Dios que nos espera siempre, que estamos cargados, que ya no podemos avanzar y necesitamos acordarnos de su palabra. El Señor me llama. Él quiere hacerme descansar. Y el Señor te dice: yo voy a hacer que tu alma descanse. Y cuando llegas tú a escuchar a Dios que te dice: yo estoy contigo aquí, en medio de esta situación, yo he llegado a empezar a llorar y decirle: cuánto me amas. No lo entiendo, porque muchas veces te he fallado, muchas veces, pero tu amor me hace sentir una bendición especial. Dios es bueno. Y tenemos que aprender de la palabra. Cada versículo que tú leas, no lo pases. Examínalo, escudriñalo, porque te los habla a ti, porque son para ti, porque no le habla a otros. Por eso te ha llamado. Ponte de pie. Hay un salmo que me gusta mucho. Es uno de los primeros capítulos que Dios me enseñaba en la palabra, el Salmo 23. Y que cada palabra que ahí leo me lleva a confiar en Él. Me lleva a no dudar. Me lleva a poner toda mi vida en sus manos. Me lleva a sentirme hijo amado. Me lleva a sentirme hijo acariciado. Y muchas veces lo comienzo a decir cuando estoy en su presencia: Jehová es mi pastor. Él me cuida. Él es el que guarda mi vida. Nada me faltará. Y esa palabra, digo, me la hablas a mí en este tiempo, para mí. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a Él. Por amor a Él. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo digo: Dios, no quiero estos valles, pero tu palabra me enseña que entro en ocasiones en estos valles. No me gusta entrar, Dios, pero algo bueno va a salir, Dios. Una bendición especial viene de ti. Dentro de estos valles de sombra y de muerte, Señor, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No los pasaré solo, no estaré solo. Tú vas a estar conmigo ahí en esos valles.
Tu vara y tu callado me infundirán aliento. No depende de uno. Todo viene de Dios. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge, Señor, mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, es verdad, es cierto que el bien y la misericordia me seguirán, Señor, todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es una palabra que Dios le habla al que cree. Al que cree, al que ha recibido al Cristo y le ha dicho: Dios, aquí está mi vida. Puede decirle: Dios, aquí está mi vida. En ti puedo vivir confiado, solamente en ti. Padre, en esos valles de sombra y de muerte, confío que tú estarás conmigo. Tú me darás el aliento que necesito. Señor, hoy me acerco a ti y tú me darás el aliento que necesito. Me acerco al Dios de la misericordia. Me acerco al Dios de amor. Me acerco al Dios que dio su vida por amor a mí. Y me acerco confiando en ti, Señor. Me acerco confiando en ti, amado. Señor es mi paz. Señor amado, precioso. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. Tú eres mi Dios, Señor. Pasos delicados. Tú eres mi Dios, Señor. Descansa. Tú eres mi Dios, Señor. Junto a aguas de reposo Me pastoreará. confort. Puedes levantar tus manos y deja que Dios te haga descansar. Deja que Dios te haga descansar. Justicia por amor de su nombre. Por amor de ti. El Señor Tú eres mi Dios. mi paz. Tú me guardarás, Dios. Nada me faltará. Créelo, créelo. Bájalo a tu corazón. Bájalo a tu corazón. Comienza a creerlo. Te has acercado al Dios de la misericordia. Él me hará descansar. Junto a aguas de Créelo, para Él no hay nada, nada imposible. Él quiere bendecir tu vida. Él quiere bendecir tu vida. Acércate confiadamente a su trono. Él te ama. Tú nos amas, Dios. Amado Dios, grande es su amor. Grande es su amor, Señor. El Señor, amado Espíritu Santo. mi pastor. Me faltará Nada, Dios, nada me faltará, Señor. Nada me faltará. Nada, nada me faltará, Dios. Nada me faltará, amado Rey. Yo sé que tú le has creído a Dios.
Yo sé que tú le has creído y estás aquí porque has creído en Dios. Pero si hay una carga sobre ti, si hay exceso de trabajo por cualquier circunstancia, si tú dices no puedo más, Dios, yo te voy a decir, tráela a Dios. Trae tu carga delante de Dios. Acércate a Él. Acércate a Dios. Señor, yo sé que aquí hay fe, Dios. Padre, y nadie que tenga una carga puede salir de este lugar así, porque se ha acercado al Dios vivo. Se ha acercado al Dios que me ama. Si tú dices, estoy pasando algo en mi vida que me trae estrés, me trae desesperación, me trae temor, yo te digo en esta tarde, acércate a Dios. Acércate confiadamente al trono de su gracia para hallar gracia y misericordia. Hay un oportuno socorro para tu vida. Señor, tú eres fiel, Dios, amado Rey. Yo en esta hora te voy a pedir que oremos por Leovigilda Ramírez. Ella tiene diabetes, está desahuciada. Y por Guadalupe Ramos, por sanidad en su estómago. Amado Dios, nos acercamos al trono de tu gracia, Padre, y unidos en esta tarde levantamos una oración por Leovigilda, Dios. Señor, ella está desahuciada, los médicos le han dado un diagnóstico, Dios, que ya no pueden hacer algo, pero tú, amado Dios, puedes obrar un milagro en su vida, Dios. Pedimos salud para su vida, Dios. Pedimos la bendición de bienestar para su cuerpo, Dios. Nos unimos en esta oración aquí en la tierra, Dios, creyendo que tú lo harás en los cielos. Padre, oramos por Guadalupe Ramos también. Ella tiene un problema en su estómago. Padre, pedimos que tu mano de poder toque a esa parte que está enferma, Dios, y la restaure en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad para Guadalupe, para Leovigilda, Dios. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús, creyendo, Dios, que por tu amor, Señor, serán sanadas. En el nombre de Jesús, bendecimos sus vidas, Dios. Bendecimos sus vidas, Señor. Padre, yo también oro, Dios, por cada hermano en esta tarde, Dios. Levanta tus manos ahí donde estás, Padre. Yo bendigo su vida. Señor, declaro que de este lugar sale su alma, Dios, descansada en Cristo Jesús. Padre eterno, declaro, amado Dios, tu presencia sobre sus vidas, trayendo fortaleza, Dios, confianza en el nombre de Jesús. Padre, bendigo cada mano levantada en este lugar, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaro esa bendición sobre ellos, Dios. Libre de las cargas, libre de las cargas, en el nombre de Jesús. No sé si haya una persona que es su primera vez que está en este lugar. Alguien le invitó y está aquí, no ha recibido a Cristo en su corazón. Si tú has venido a este lugar por primera vez, yo te voy a invitar que pases a este lugar aquí adelante. Queremos hacer una oración por ti. Queremos bendecir tu vida. Si tú has venido a este lugar por primera vez y tú dices, yo quiero entregarle mi vida a Cristo, yo quiero confiar en Jesús, yo voy a invitar, si hay más personas que han venido a este lugar por primera vez, queremos orar por ustedes. Queremos declarar una bendición sobre su vida. Hay alguien más que dice, yo no había estado en un lugar, pero yo creo en Dios. Yo creo en Dios poderoso, en el Dios que cambió el agua en vino, en el Dios que abrió los ojos a los ciegos, que hizo andar a los cojos. Ya no hay alguien más en este lugar que haya venido por primera vez. No tengas temor, Dios te ama.
Dios te espera. Dios tiene una bendición para ti. Podemos ayudar en esta oración, iglesia. Ellos pueden decir esta oración: Señor Jesús, me acerco a tu presencia. Yo te pido, Dios, que perdones todos mis pecados, que tu sangre preciosa sea derramada sobre mi vida. Yo te recibo, Jesús, en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, yo bendigo sus vidas, Dios. Te pido, Dios, amado Jesús, que en esta hora ellas de este lugar salen, amado Jesús, con una bendición especial de tu vida, Jesús, sobre su vida. Padre, bendigo sus vidas. Todo problema tú conoces. El Señor es mi Pero el Dios de la pastor, misericordia, Dios, está aquí. en pasos delicados, Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, Regocijaos nada en el Señor. me Otra vez digo, regocijaos en Dios. Nada, 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 Dios. Nada nos faltará. Nada, nada nos faltará en el nombre de Jesús. Porque hemos confiado. Dale un aplauso a aquel que te ama y a aquel que te trajo para bendecir tu vida. Y llegarás a tu casa y te vas a regocijar en Jesús, porque Él es tu fortaleza, porque en Él hay descanso. Bueno, hermanos, antes de despedir esta reunión, los invitamos a que se inscriban allá en el módulo de información con Sebastián. Y para las bases de las porras, para el 15 de septiembre, que va a ser el 11 de septiembre, para que hagan su porra lo mejor que se pueda. Las bases están allá en información. Los invitamos para que hagamos el argüende en grande y la fiesta en grande. Amén. Que para eso nos pintamos solos. Así que Dios les bendiga y con cuidado.